Es para nosotros un enorme gusto poder participar de este primer Congreso Mundial sobre Desnutrición Infantil. Es un gusto también que en este Congreso esté acompañado por el profesor Monkever y por el profesor Luis Ramallén de España, profesor Monkever de Chile. Y parte del equipo que nosotros tenemos en el país, en Argentina y en otros países latinoamericanos. Vamos a abordar este tema entonces de los 5 pasos para una gran nación. Mucho de lo que diga me lo enseñó el profesor Monkever, lo aprendí directamente de sus conferencias, de sus clases, o lo he leído en sus libros, así que muchas palabras que diga y reflexiones que haga son del profesor Monkever. Y si alguna de estas reflexiones no les gusta, puede ser que sea la mía, lo que yo le voy agregando a la conferencia de él. Nosotros quedamos admirados con el trabajo del profesor Monkever en Chile. Cuando yo llegué a Chile, la situación era dramática. Yo recién recibido de médico en el año 72, empecé a hacer las gestiones para irme a Chile y bueno, aparecí allá en el Hospital Luis Calvo Maquena y una tarde, de las tantas tardes que después de almuerzo los residentes nos juntábamos para escuchar conferencias de profesores que venían invitados, una tarde vino el profesor Monkever. Qué bueno es tener buenos profesores, qué magnífico es tener buenos profesores. Porque ese profesor habló 1 hora y media y esa 1 hora y media nos benefició enormemente porque nosotros con los años hemos rescatado ya de las garras de la desnutrición en Argentina a 32.000 niños que no podrían haber sido rescatados si yo no hubiese escuchado esa clase que tanto me motivó y que tanto impactó en mí. Y estoy hablando del centro de prevención o de los 110 centros de prevención que tenemos en el país. También tenemos centros en el resto de América Latina y en África, llevados de la mano de Nutrición Sin Fronteras, dirigido por el profesor Luis Ramallén. Pero en el hospital que hicimos en Mendoza también nos entregaron 2.500 desnutridos severos y devolvimos 2.499. Falleció un solo chico en 15 años. Ese hándicap, les digo, no lo tiene nadie en el mundo. Fue fantástico. Y todo esto es consecuencia de los consejos, de las reflexiones, de la personalidad que nos impactó mucho del profesor Fernando Monkever, a quien le mando de paso un abrazo muy cariñoso. Vamos a ver las primeras imágenes de esta charla, de los 5 pasos para una gran nación. Aquí está la foto con el profesor Monkever. Esta foto tiene como 14, 15 años, que fue cuando publicamos un libro que se llama Desnutrición, el mal oculto. Y aquí nos encontramos con una primer placa que es: el cólera es una enfermedad social. Esto es una foto que tomé de un pizarrón de una escuela de campo, de una zona
marginal de Mendoza, no muy lejos de la capital. Dice, el cólera es una enfermedad social, avanza si hay pobreza, sistema de salud deficiente, trabajo mal pago, desocupación, desnutrición, falta de agua potable. Y pone la directora, ¿qué podemos hacer? Hablé con la directora en esta oportunidad y me dijo ella que todos estos problemas los tenían sus niños, que son como mis hijos, me dijo. Me impresionó mucho esta mujer. Mientras escribía esto, estaba llorando. ¿Qué tenemos que hacer si queremos una gran nación? Tenemos que dar 5 pasos. Primero, preservar el cerebro dentro de los primeros 1000 días. ¿Cuáles son los primeros 1000 días? El embarazo, 270 días, más 365 días del primer año, más 365 días del segundo año, ese es el número 1000. Esos son los primeros 1000 días. Y si yo quisiera hacer más foco todavía, y el primer año, al fin del primer año el chico tiene el 80% del cerebro que va a tener de adulto. Al fin del primer año el niño tiene el 80% del cerebro que va a tener de adulto. Lo repito a propósito porque este dato es fundamental. Si entendemos esto, entendemos casi todo. Aquí tenemos una placa también, una foto de 2 nenas, Mayra y Belén. 2 nenas de la misma edad, 5 meses. Mayra pesa 2,7 kg, 5 meses. Belén pesa 6,3 kg. El perímetro cefálico de Mayra es 36 centímetros, el de Belén 42, la talla 54 y Belén tiene 62. Mayra está desnutrida, Belén ha tenido una evolución normal. ¿Cómo crece el cráneo del niño? Nosotros nacemos con un cráneo que tiene 35 centímetros, que es la medida del canal del parto. 35 centímetros. Todos nosotros, al nacer, hemos atravesado un canal del parto de 35 centímetros. Y luego, en el primer año, crece 1 centímetro por mes. 12 meses, 12 centímetros, 35, 47 centímetros al fin del primer año. O sea, externamente se expresa lo que está sucediendo internamente. Si nosotros nacemos y morimos con la misma cantidad de células, ¿por qué razón aumenta el perímetro craneano? Porque cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los escasos 3 milímetros de espesor de la corteza cerebral, 3 rayitas del centímetro, cada neurona emite hasta 15.000 cables. Si hay buena alimentación, 50%. Si hay buena estimulación, 50%. La estimulación debe ser afectiva, visual, auditiva, social. Estimularlo en todos los aspectos. Ese cerebro estimulado será un cerebro cableado, bien cableado. Luego las neuronas se interconectan, estos cablecitos, entre sí y le dan a un individuo la rapidez mental, la capacidad de relación, de asociación, la memoria, la experiencia, la inserción laboral futura, la educación que pueda lograr. Todo es consecuencia de este cableado neurológico del primer año de vida. Es fundamental, es prioritario. 50% depende de alimentación, 50% de estimulación. Ya tenemos un cerebro cableado. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno,
con este cerebro cableado el chico ya podrá ser educado. Aquí tenemos un cuasiorco, es una foto del profesor Monkeberg. El cuasiorco es una desnutrición proteica, no come proteína, comen lo que comen la gente pobre, farináceas, harinas, arroz, fideos, pero no comen proteínas, entonces hace una desnutrición proteica. Las piernas gordas no coinciden con los brazos flacos. ¿Por qué? Porque cuando la criatura al no comer proteínas no tiene capacidad de retener agua en el lecho vascular, en los vasos sanguíneos. Entonces cuando se incorpora le baja el agua corporal a los miembros inferiores, a los lugares de declive. Por eso ven ustedes que la mediecita le deja una marca en la pierna, como cuando nosotros tenemos un enfermo cardiópata o un enfermo nefrópata, que le pasa eso, se edematizan sus miembros inferiores. Las manchas de la cola son de micosis, hongos, lo invaden los hongos, y las manchas del pecho son de hipovitaminosis por no comer frutas y verduras. En la foto de al lado vemos dos niños de 6 meses de edad, uno desnutrido y el otro no. Fíjense las diferencias en sus cráneos. ¿Cuál de los dos podrá estudiar luego? Y sin duda el que desarrolló su potencial genético, el que cableó más su cerebro porque tuvo mejor alimentación y mejor estimulación. Ahí tenemos una niñita que tiene una desnutrición también muy severa, muy seria. Es una desnutrición secundaria a una alteración en el cromosoma 19. Se llama leprechaunismo, síndrome de Donoway. Desnutrición secundaria a un problema genético. Aquí tenemos una desnutrición en la placa de al lado muy común en América Latina, que es baja talla crónica. 13 años tiene esta criatura y parada al lado de nuestra asistente social, la asistente parece un gigante y en realidad es una mujer de altura normal. Lo que pasa es que el chico se quedó. Cuando uno come poco, cuando el ingreso durante más de 6 meses es pequeño, se pone el freno de mano al crecimiento, pero lamentablemente ese freno de mano queda puesto ya de por vida. Cuando vuelve el chico a una dieta normal o relativamente normal, porque le dieron un plan social, de ayuda social, y bueno, entonces como ya no crece, se ensancha, engorda. Por eso es que nosotros tenemos mucha obesidad ahora en los lugares muy marginales. Y nos dicen, no doctor, no tenemos desnutridos, tenemos obesidad. Y eso es desnutrición crónica. El chico toma vías alternativas porque ya no puede crecer. Y esas vías alternativas se desvía este tren que lleva a esta dirección y toma una vía alternativa, se bloquea la calle principal de nuestra ciudad, bueno, vamos por otras calles aledañas y llegamos a destino, tardamos más tiempo, a lo mejor nos perdemos en ese interín. Y aquí pasa eso con estos niños, tardan más tiempo para todo y a veces se pierden. ¿Por qué? Porque este tren desviado nos lleva a 5 estaciones: sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, cardiopatías, hipertensión. Esas son las estaciones que vamos a ir visitando cuando nos salimos de la vía que teníamos trazada, que deberíamos haber hecho. Aquí tenemos el chico con su mamá, ya más o menos se emparejan las alturas, y la mamá muy gordita. Y aquí tenemos 3 chicos de 13 años. El del medio es el único que pudo estudiar, es hijo de un chacarero, come un huevito, come
una gallina de vez en cuando, y los otros chicos de los costados son hijos de jornaleros, comen salteados, no pudieron continuar en la escuela primaria, repitencia y posterior deserción. Aquí tenemos un caso concreto de lo que hacemos de este último mes. Le dimos de alta, creo que el 9 del mes pasado. Volvió a Buenos Aires, lo mandaron de Buenos Aires a esta criatura con una desnutrición severa de tercer grado, o sea, desnutrido con un déficit de peso de más del 40%, y devolvimos esta hermosa gorda preciosa y la desnutrición quedó en el recuerdo, porque pudimos hacer todo eso muy tempranamente, dentro del primer año, gracias a Dios. Aquí tenemos una foto de esta neurona de un niño de normal, de 2 años de edad, que murió en un accidente de auto. Es un árbol florido. Y aquí tenemos la neurona de un niño desnutrido que murió por como telón de fondo siempre está la desnutrición, en más del 50% de las muertes en América Latina, y siempre enfermedades que complican el cuadro principal. Es un terreno quemado ese cerebro, esas neuronas, como en esta foto de un terreno quemado justamente. Aquí una transiluminación de cráneo del profesor Monkever, es esta foto, y si apoyamos una luz potente en la cabeza de un chico normal en una habitación oscura, la luz difunde 1 centímetro, 1,5 centímetros, formando ese anillo de refligencia. Y si repetimos la operación en la cabeza de un desnutrido, se enciende como un foco, como una ampolleta de luz, porque el lugar donde debería estar el cerebro, que está achurrascado, empequeñecido, hay líquido cefalorraquídeo. Segundo, educarlo. La educación es una semilla maravillosa, pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato, y el sustrato anatomofisiológico donde se siembra la educación es un cerebro intacto. Si no tengo cerebros intactos, no tengo qué cosa educar. No existe acto más humano, acto que hable más del espíritu trascendente que anima al hombre, que la sonrisa de la madre que amamanta y la mirada profunda del hijo que se nutre a través del pecho de la madre del espíritu y de la sabiduría milenaria de la especie. Ha de saber el hombre que cuando una mujer da de mamar, tanto ella como su hijo están siendo cada vez más humanos. Nosotros nos dimos cuenta que la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que yo alimente a un chico si lo devuelvo al ambiente hostil del que proviene. A los 15 días estoy alimentándolo de vuelta. No sirve. Estoy perdiendo el tiempo y tirando la plata. Si yo quiero quebrar la desnutrición, lo que debo hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. Educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones, agua corriente, agua caliente, luz eléctrica, cloacas, asistencia alimentaria complementaria, programa número 20. No solamente de pan vive el hombre.
hay que hacer un abordaje integral de toda esta problemática social. El abordaje es multidisciplinario porque el problema es multicausal. Debemos atacar todas las variables. No es cuestión de llevarle comida al chico. Eso es un aspecto, pero no el más importante. Todos los aspectos son importantes. Si no tiene cloacas, y la comida se la comen los parásitos que tiene necesariamente el chico. Si no tiene agua corriente y caliente, y bueno, la comida, los nutrientes se los llevan las gastroenterocolitis, las diarreas que tiene el chico. Si no hay luz eléctrica, la comida que le damos a la madre se pudre porque no puede conservarla, porque no tiene frío en la casa, no hay heladera. Así que todo está interrelacionado. Tenemos que abordar todas las variables. Con estas reflexiones y con estos razonamientos, y porque no podíamos completar el primer hospital, gracias a Dios no lo pudimos completar porque no era el momento de hacerlo todavía. Después lo hicimos y ahora hemos hecho un hospital nuevo. Pero lo que hemos hecho sí fue, sin darnos cuenta casi, el primer centro de prevención de desnutrición del mundo. Y eso fue fantástico. Y eso fue muy elogiado hasta por nuestro maestro, el profesor Monkeberg, que vino a Mendoza a visitarnos, como lo ha hecho tantísimas veces, y quedó maravillado con lo que estábamos haciendo en prevención. Entonces, como no nos salía el centro de tratamiento, para no abandonar a la gente, fuimos dándole una respuesta concreta a cada problema concreto y sin querer hicimos el primer centro de prevención, insisto. Aquí tenemos los chicos haciendo teatro. Lo más afectado en la pobreza extrema es el vocabulario. No quiero expandirme mucho en esto porque seguro que lo va a referir el profesor Monkeberg, que tiene trabajos maravillosos hechos hace 50 años, donde contó el número de palabras, poniendo grabadores en las casas, contó el número de palabras que utiliza la gente en la pobreza extrema. Y bueno, la madre maneja 160 de los 12.000 vocablos que usamos diariamente, de los 85.000 vocablos de la lengua más usados. Entonces nosotros usamos diariamente más o menos unos 10, 12.000. Y los chicos, si la mamá maneja 180 palabras, el niño maneja 40. Bueno, todo eso lo va a referir Monkeberg. Aquí estamos haciendo teatro y le damos vocabulario, lo estimulamos muchísimo en ese aspecto y los resultados son maravillosos. Cuando entran los chicos nuestros, los chicos que han pasado por CONIN, donde se quedan hasta que cumplen 5 años, asistiendo externamente, viven en sus casas y van como si fuesen a la escuela, como si fuese al prejardín y luego al jardín, y todo eso lo van haciendo con nosotros. Y cuando llegan a la escuela primaria nos felicitan habitualmente las maestras porque dicen que el vocabulario, el manejo adelante, arriba, abajo, atrás y todas esas cosas, esa ubicación temporoespacial y al conocer su imagen corporal, que la ven en los espejos que hay en las habitaciones, en las salas nuestras, en el centro de prevención, etcétera, 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 y van corrigiendo esas falencias, ¿no? Aquí están construyendo los chicos una parrilla para hacer asado, que es una comida tan típica de nuestro país, y la hacen ellos. Es la parrilla más bonita que he visto en mi vida, porque la hicieron estas criaturas. Y me regalaron la primera, que yo se las volví a regalar porque es el testimonio de lo que hicieron cuando eran chiquititos.
Aquí están haciendo el gabinete de gas en sus casas, no tienen gas, pero están haciendo el gabinete porque algún día tendrán y quieren que cuando llegue ese gabinete ya esté esperando esa garrafa que van a poner. Ahí construyen gabinetes de gas, luego los desarmamos y vuelven a construirlos y aprenden a medir, a ver los niveles y hacer las cosas no solamente tangibles, palpables, sino bien hechas, ¿no? Un trabajo bien hecho. Aquí están aprendiendo cocina, nos divertimos todos, ellos se divierten mucho y nosotros muchísimo porque es muy agradable y ayudan luego a su mamá en las tareas de la casa. Aquí están jugando con estos juegos, aprendiendo a compartir, porque no tenemos 20 juegos, uno para cada uno, tenemos un juego. Entonces todos podemos jugar si lo cuidamos, si lo guardamos luego, como lo encontramos, bien limpio, bien puestito en sus cajas. Aprenden a jugar y a compartir, insisto. Cloacas. Bueno, aquí vemos estas cloacas inexistentes, ¿no? Estos pozos sépticos, y después que salen de una internación de 10, 15 días en un hospital general, con un enorme costo operativo, vuelven y en 48 horas tienen nuevamente la infección por diarrea, la infección parasitaria, y perdemos todo lo realizado. ¿No serán derechos humanos también vivir como un ser humano? Poder disfrutar de los bienes de la cultura, de los adelantos. Agua corriente y caliente. Fíjense, toman agua de un pantano ahí contaminado y llevan esa agua a la casa. Un día pusimos unas pastillas con mis compañeros de Rotary Internacional, pusimos unas pastillas para potabilizar el agua y oh sorpresa, un hombre de mi edad dijo: es la primera vez que voy a tomar agua limpia, doctor. Yo creo que era de mi edad, posiblemente haya sido más chico que yo, pero estaba muy desgastado, sin dientes, que es donde empieza la nutrición, en una buena masticación. Y pobrecito, no hay derecho que tanta gente viva así. Allí está esta niña pelando papas en una cocina. No falta quien dice que esto es pintoresco. Mi abuela de chiquito me enseñó que esto es indigno, es miserable, es vergonzoso. No hay derecho que alguien viva así y que esa sea su comodidad. No hay derecho. Después me dice: no, doctor, no se preocupe, son extranjeros. Bueno, peor, porque este es un país abierto, el nuestro, dice la Constitución Nacional, para todos los hombres del mundo de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Debemos hacer justicia. Debemos proveer a todos nuestros habitantes, sean del país o no, y el que no lo es del país, eligió nuestro país para vivir y eso merece todo respeto y toda consideración. Debemos procurarle una vida digna. En quinto lugar,
luz eléctrica. El presidente Sarmiento decía hace 150 años, no hay derecho que una persona quede ciega después de las 6 de la tarde. Por gusto les digo, vayan a un ranchito humilde después de las 6 de la tarde. Yo lo he hecho muchas veces, así lo aprendí, así lo valoré, así lo viví. Y me sentaba en sus camitas miserables y veía lo que comían. Cuando es tiempo de papa, comen papa. Almuerzan, desayunan, almuerzan, merendan y cenan papa. Cuando es tiempo cebolla, cebolla. Cuando es tiempo de ajo, ajo. Cuando no es tiempo de nada, nada. Y así pasan los días y las noches. Y los niños abren, he visto, abren la caja, la lata de pan, cuando hay pan, meten la mano y hacen como que comen. Hacen el ademán de llevarse a la boca algo que no tienen nada. Tapan, guardan esa lata y vuelven a la cama a dormir, como si hubiesen comido. La verdad que es conmovedor eso, es sorprendente. Aquí estamos en un ranchito, muy pobrecito, meto la lapicera en el techo de quincha y se me llena la mano de vinchucas. Veo detrás de los cuadritos, si hay algún cuadrito, generalmente son cuadros de fútbol que están con unos chinches o con unos clavitos o con unos palitos clavados. Y detrás lleno de vinchucas y de arañas. Se comen las arañas. No hay derecho, no puede ser eso. No es correcto eso. Hablaba con un médico sanitarista la semana pasada y me decían, se comen las arañas, doctor. Y las arañas pollito con más razón, esas grandes. No puede ser. Al no tener energía eléctrica, no pueden tener calefacción, ni pueden tener refrigeración. Digo, una estufita humilde de 2 velitas de cuarzo, o digo, un ventilador humilde de esos chiquititos de escritorio, o digo, qué sé yo, una heladera donde puedan conservar los alimentos que, insisto, se les pudren, y una lucecita que les posibilite estudiar después de las 6 de la tarde a esas criaturas, para tener conocimiento para mañana y no ir avergonzados a la escuela porque no saben nada, porque no estudiaron nada, porque no tienen luz. Así que lo que no aprendieron en la escuela ese día no lo pueden repasar, ni estudiar, ni aprender a la noche, porque no tienen luz. Después que presentamos un trabajo nuestro en la Universidad de York, en Gran Bretaña, que lo hizo un economista, Pablo Lledó, está en internet el trabajo este. Pablo Lledó se fue a hacer un máster en economía a Gran Bretaña, en la Universidad de York, y presentó su trabajo final, que fue muy elogiado y respaldado. Y después la universidad o el gobierno británico hizo 17 experiencias en 17 países del tercer mundo con los centros de prevención nuestros y sacaron conclusiones. ¿Y cuáles son las conclusiones que las publicaron en la revista Lancet en el año 2008? Ahí empezaron a publicarse 5 trabajos.
Dijo, nuestros resultados sugieren fuertemente que la desnutrición lleva a discapacidad a largo plazo. Esta evidencia, ustedes saben muy bien lo que significa la palabra evidencia en medicina, junto con los conocidos efectos a corto plazo de la desnutrición, es suficiente para dar prioridad a la prevención de la desnutrición en programas nacionales de salud, educación y las agendas económicas de los países de bajos y medianos ingresos. Esto es fantástico, porque no lo decimos nosotros, lo dice la Universidad de York, en Gran Bretaña. Y el equipo de investigación, hay gente de Gran Bretaña, hay gente de Estados Unidos, hay gente de la Universidad de Harvard trabajando aquí. De las acciones que nosotros llevamos adelante en prevención de desnutrición y en tratamiento de desnutridos, la mortalidad infantil en la provincia de Mendoza, que es la provincia donde vivimos, donde están los dos centros de escuela, el de prevención y el de tratamiento, donde se forma toda la gente de la Argentina que quiere capacitarse en este tema para abrir nuevos centros CONIN, o toda la gente de Latinoamérica y de otras latitudes, porque nosotros ya estábamos entrenando gente por internet antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia lo hacíamos ya como un año antes. Así que no nos afectó para nada la pandemia en cuanto a educación a distancia se trata, porque continuamos haciéndola sin ningún inconveniente. Y bajamos la mortalidad infantil del 24 por 1000 al 7.7. Es extraordinario lo que ha pasado en Mendoza por las acciones concretas de CONIN. La baja de la mortalidad infantil a niveles que nunca en la historia tuvo tan bajos. Aquí tenemos el nuevo hospital que se llama Madre Teresa de Calcuta, en homenaje a la Madre Teresa que nos dio la idea primaria para empezar a trabajar en pobreza. Aquí vemos el interior del hospitalito, el piso es sanitario, es un piso que elimina anhídrido carbónico, o sea que impide que ningún germen pueda multiplicarse en él. Aquí tenemos la sala de enfermería, las salas de estimulación, aprenden a caminar, a jugar y a compartir acá con nosotros. Y aquí tenemos la imagen de esta criatura. Esto es una foto que salió en el diario La Nación hace como 4 años atrás, de una criatura muy pobrecita y desnutrida, miren las piernitas que tiene, tomando agua de un charco en la calle, en una plaza en la provincia de Misiones, en Argentina, esa provincia tan famosa por las cataratas del Iguazú. Fíjense esto si es posible, ¿no? Que una criatura cuasi abandonadita esté bebiendo agua sucia de la calle. No es correcto esto. Hace como 3 años atrás, el Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco, estaba en Brasil. Y unos argentinos que había en una esquina, cuando pasó el papamóvil trasladándolo, le gritaron: «Santo Padre, ¿qué leemos?». Y él se dio vuelta al toque y dijo: «Mateo 25». Yo salté como una liebre cuando escuché eso, porque amo Mateo 25. «No lean más», dijo, y siguió el papamóvil. ¿Qué dice Mateo 25? «Cuando vuelva el Hijo del Hombre en toda su majestad, rodeado de todos sus ángeles», segunda venida, «sentarse ha entonces en el trono de su gloria,
y hará comparecer delante de sí a todas las naciones, y separará a los justos de los pecadores, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, poniendo las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre a ocupar el reino que os está preparado desde el principio de la historia. Porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber, y estuve desnudo y me vestisteis, y fui peregrino y me hospedasteis, y estuve preso o enfermo y me visitasteis. A lo que los justos dirán: pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Y cuándo sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo peregrino y te hospedamos? ¿Y cuándo preso o enfermo y te visitamos? A lo que el rey dirá: en verdad os digo, que cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, y no dormir sin soñar. Descansar es comenzar a morir. No estamos para descansar, estamos para hacer grandes cosas, nobles cosas, gigantescas cosas, todos juntos como hermanos que somos, hijos del mismo Padre, Dios. Les dejo esta inquietud, los abrazo a todos con el corazón y les pido, como les pido a todos, que nos unamos para combatir este flagelo. Los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales, las empresas, los colegios, las universidades, las academias, las iglesias y la comunidad toda, todos trabajando detrás de este problema, de la solución de este problema, para que sea justo todo y para que haya paz en el mundo. Muchísimas gracias.